vamos a considerar y por qué. Porque estamos hablando de eventos extremos, eventos que se producen en periodos cortos de tiempo y las pérdidas de estos dos en periodos cortos de tiempo son irrelevantes. Solamente el que es importante son las pérdidas por infiltración. Entonces, en eso consiste las distintas fases que tiene el GHMS. Ahora, vamos a ver qué componentes presenta un proyecto de GHMS. Cuando nosotros creamos un proyecto de GHMS, ya vamos a tener que desarrollar distintas componentes antes de poder simular el programa y por lo tanto obtener el resultado, un determinado resultado. Entonces, para simular la respuesta hidrológica de la cuenca, GHMS presenta tres componentes: el modelo de la cuenca, modelo meteorológico y especificaciones o datos de control. Entonces, al momento de que nosotros llevemos a cabo la simulación para obtener un determinado resultado o respuesta hidrológica, sí o sí nos requerimos realizar estos tres tipos de componentes: un modelo de la cuenca, un modelo meteorológico y especificaciones o datos de control. Entonces, partamos del modelo de la cuenca. El modelo de la cuenca no es más que una representación esquemática de cada una de las partes que contiene la cuenca de nuestra zona de estudio a partir de iconos hidrológicos que presenta el programa, donde cada uno de estos iconos posee métodos o ecuaciones los cuales nos van a permitir simular un determinado proceso hidrológico que se genera dentro de la cuenca. Entonces, para eso es el modelo de la cuenca. Con el modelo de la cuenca, a partir de iconos hidrológicos que presenta el programa, nosotros vamos a simular cada una de las partes que tiene nuestra cuenca de nuestra zona de estudio, ¿ya? Y donde cada uno de estos iconos va a presentar métodos o ecuaciones empíricas, los cuales nos va a permitir simular un determinado proceso hidrológico que nosotros requerimos, como ser infiltración, retención, evaporación, tránsito de onda, ¿ya? Etcétera. Entonces, eso es. Aquí dice, mediante el modelo de la cuenca se hace una representación de los componentes físicos que presenta esa cuenca. En este caso, los componentes físicos que vamos a considerar son las subcuencas, los cauces y el embalse. ¿Ya? Esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta. Y los puntos donde va a converger dos o más cuencas. Ya hay otros iconos que representan también otros componentes que puede tener nuestra cuenca, como ser zonas de bombeo, zonas donde se aporten caudales, ¿ya? Etcétera. Por eso no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí está, para ello se utilizan iconos o componentes hidrológicos presentes en el programa que usa modelos matemáticos para describir los procesos físicos, en este caso procesos hidrológicos que se producen en la cuenca. En cada subcuenca, el GHMS realiza las tres primeras etapas del cálculo. Las tres primeras etapas de cálculo, ¿cuáles son? Conversión de la precipitación total en precipitación neta, transformación de la precipitación neta en escorrentía directa a partir de un hidrograma y luego la sumatoria de ese hidrograma de escorrentía directa al flujo base. Esas son las tres fases que se hacen en cada una de las subcuencas del GHMS. Cuando el caudal generado en la subcuenca circula fuera de ella, se incluye un tramo ridge, o sea, este ya es el cauce. Aquí tenemos los componentes hidrológicos que va a presentar GHMS. Como les dije, cada uno de estos va a representar una determinada parte de la cuenca y al mismo tiempo van a tener ecuaciones o modelos matemáticos, los cuales nos van a servir para describir determinados procesos físicos. Entonces, este primer icono de acá, que recibe el nombre de Subvention Creation Tools, ¿ya? Con este icono lo que hacemos es representar cada una de las subcuencas, ya, que presenta nuestra zona de análisis. La cuenca modelar se divide en diferentes subcuencas. Para realizar la representación en el modelo de ellas se hace uso de los elementos Subvention. Entonces, este icono vamos a usar para representar las subcuencas. Luego, Ridge Creation Tools. Este Ridge Creation Tools es el icono que utilizamos para representar cauces intermedios
a través de los cuales van a circular los ideogramas resultantes de cada subcuenca y donde se van a generar los tránsitos de onda. Aquí nos dice, los ideogramas resultantes a la salida de las subcuencas se propagan a través de los cauces, es decir, se laminan a través de los cauces. El hecho que un ideograma viaje por un cauce provoca cambios en el ideograma. Para tener en cuenta ese efecto de esos cambios del ideograma, se deben utilizar elementos Rich. Luego, Reservoir Creation Tools. Ya, con esto es con el cual nosotros vamos a simular el reservorio que vamos a tener prácticamente, vamos a simular con eso nuestra presa, ¿ya? Todo aquel volumen almacenado por nuestra presa y a través del cual va a circular la crecida y por lo tanto se va a generar una laminación del hidograma. Entonces, ese tránsito a través del reservorio nosotros lo vamos a simular con Reservoir Recreation Tools. Aquí nos dice, para prevenir crecidas importantes en ciertos puntos de interés se deberán ubicar envases de laminación que se modelarán mediante elementos del reservorio. ¿Ya? Luego, Junction Creation Tools. Este icono lo vamos a utilizar en aquellos puntos donde van a converger dos o más cuencas. ¿Ya? Es con este icono con el cual nosotros vamos a poder sumar ideogramas. Cuando van a converger dos cuencas, significa que dos cauces se van a unir. Y cada uno de esos cauces va a aportar un determinado caudal. Y finalmente, todo ese caudal que se va a sumar ya va a empezar a circular en otro cauce. ¿No ve? Una vez se unen los dos cauces y de ese surge otro cauce. Entonces, al unirse esos dos cauces y al sumarse esos dos caudales, lo que hace este icono es simular esa sumatoria de ideogramas de cada uno de los cauces. Con eso vamos a sumar los ideogramas. Luego están estas tres últimas herramientas, las cuales no vamos a usar, pero igual sirven. El Diversion Creation Tools dice que existen puntos de la red donde pueden existir estructuras hidráulicas como vertederos o azudes de derivación que extraen cierta cantidad de caudal y la derivan a otros puntos. Para poder representar estas estaciones se hace uso de la herramienta de diversión. O sea, va a haber, quizás en nuestra cuenca existan puntos en donde se va a captar caudal para, digamos, cultivos. Entonces, o quizás también para consumo humano. Por ejemplo, quizás en algún lugar exista una toma tirolesa, o quizás también exista un sistema de bombeo, o quizás una toma directa. Entonces, para ver, para simular esas zonas donde sí se va a perder caudal, ¿ya? Entonces usamos Diversion Creation Tools. Luego, Source Creation Tools. Si existe un aporte de caudal extra conocido, se puede modelar mediante el elemento source. ¿Ya? Entonces, con este icono, quizás en vez de la extracción de caudal, exista algún punto donde sí se está ingresando caudal, se está ingresando caudal a la cauce. Entonces, para simular ese ingreso de caudal al cauce, usamos Source Creation Tools. Y finalmente, Sync Creation Tools. Si existen pérdidas en puntos de la red, se pueden modelar mediante uso de herramientas Sync. Esta herramienta Sync ya es también herramienta de sumidero. Cuando ustedes simulen el último punto, el último punto de la cuenca, que es nuestro punto de descarga, es decir, el punto donde va a salir nuestro hidograma resultante, pueden usar tanto el Junctions Creation Tools como el Sync Creation Tools. Con ambos pueden obtener el hidograma resultante que nosotros queremos obtener de toda nuestra cuenca. Pero la diferencia es que si nosotros usamos el Sync Creation Tools, ya aguas abajo de esto ya no se va a poder utilizar ningún icono más. Es decir, a este icono ya no se va a poder conectar otros iconos como estos de acá. Sin embargo, si usamos el Junction Creation Tools, ya una vez utilizado esto, aguas abajo sí podemos conectarlo con otros iconos. Ya, es decir, sí puede continuar el trabajo, pero con este no. Entonces, estos son los iconos hidrológicos que tiene el modelo de la cuenca, con el cual nosotros vamos a representar cada uno de los elementos de nuestra zona de estudio.
acá tenemos los diferentes métodos que tiene el GHMS, ¿ya? Para simular los distintos procesos hidrológicos existentes. En este caso tenemos para simular las pérdidas, tenemos el método de déficit y tasa constante, inicial y tasa constante, el exponencial, el número de curvas n de la SCS, este es el que vamos a usar. Luego el Green and Amt, consideración de la humedad del suelo, DC por celdas, el número de curva SCS por celdas y SMA por celdas. Estos de acá ya son utilizando superficies. Ya estos de acá utilizamos de manera puntual. Esto ya es utilizando superficies y para ellos ya se quieren hacer pasos extra. Que nosotros no vamos a considerar, esto es un poco más complejo. Aquí, como dije, vamos a usar el de número de curva. El número de curva solo nos pide dos parámetros. Uno que es el número de curva y el otro que es el porcentaje de impermeabilidad. De esos dos, el que sí o sí debe meter es el CN. El otro es opcional. Luego aquí están los métodos para transformar la precipitación neta en caudal o escorrentía directa. Tenemos aquí también todos estos métodos, el hidrograma unitario de Clark, luego el método de onda cinemática, el Mott Clark, el hidrograma unitario de la SCS, el de Schneider, luego un hidrograma unitario especificado por el usuario y hidrograma NS del usuario. De estos, ustedes pueden usar el de Clark, el del SCS, el de Schneider, porque son métodos empíricos, ecuaciones empíricas que van a requerir de parámetros que se obtienen a partir del de, tiempo de concentración. Ya los otros ya requieren otros datos que no van a poder obtener. Finalmente está el flujo base. Nosotros no vamos a considerar flujo base porque quizás la mayoría no va a poder contar con esos datos. Y está el método de la recesión restringida, constante mensual, el depósito lineal y el de la recesión. Entonces, estos son para cada uno de los procesos que se tienen, ya los distintos métodos. Aquí, obviamente, falta la retención, la evaporación, evapotranspiración, pero nuevamente, como dije, como vamos a trabajar con eventos extremos, solamente consideramos pérdidas por infiltración, que son todos estos de acá. A los otros métodos por evapotranspiración, evaporación, retención, también tienen sus respectivas fórmulas. Aquí tenemos los iconos hidrológicos, como se observa en el GHMS. Aquí está cada uno. Este es, como les dije, de la subcuenca. Este es Rich o del tramo. Este es el del embalse. Acá está el de confluencia o junctions. Aquí está el de derivación, el de fuente y el de sumidero, sink. Aquí tenemos otras partes del modelo de la cuenca. Aquí, esta parte en blanco es donde nosotros vamos a dibujar o vamos a hacer la representación esquemática de esta zona de análisis. En esta zona de acá es donde se van a abrir cada una de las carpetas del modelo de la cuenca y iconos que vamos a usar. Y bueno, acá es donde nosotros debemos introducir los datos. Primero, definir qué método de pérdida vamos a tomar en cuenta, qué método vamos a usar para transformar las precipitaciones en hidrogramas y si vamos a usar un flujo base. Y obviamente definiendo ya las pérdidas por infiltración y al mismo tiempo el método de transformación, ya en esta pestaña tenemos que introducir los parámetros para calcular las infiltraciones y acá los parámetros para transformar los yetogramas en escorrentía directa. Entonces, aquí hay un ejemplo ya de cómo se debe hacer la representación esquemática en el modelo de la cuenca. Entonces, tenemos acá una cuenca. La subcuenca 1 y esta cuenca al mismo tiempo se encuentra constituido por tres subcuencas. La subcuenca 1 y la subcuenca 2 convergen en este punto de acá, a este punto. Esta subcuenca 1 es su punto de salida, C sub 1 es acá, y esta subcuenca 2, su punto de salida, C sub 2 es acá. Considerar que el hidrograma que va a generar el GHMS para cada una de estas subcuencas sí o sí se va a calcular a la salida de cada subcuenca, a su salida en su punto de descarga. No es capaz de determinar los hidrogramas
a medida que va circulando a través del cauce. No, no puede hacer eso el GHMS. El GHMS solo puede calcular los hidogramas a la salida de cada una de las subcuencas. No va a calcular a medida que dicho hidograma se esté moviendo a través del cauce de la subcuenca al cual pertenece, ¿ya? Entonces, tanto la subcuenca 1 como la subcuenca 2 tienen su punto de unión. Una vez que se hayan unido estas dos subcuencas, ya el hidograma resultante de la sumatoria de esos dos caudales de aporte va a circular a través de este cauce de acá. Este cauce que no es más que un cauce intermedio que se encuentra en la subcuenca 3. Y esta subcuenca 3 al mismo tiempo va a aportar su caudal a este cauce, pero no lo va a aportar a medida que que el caudal o el hidograma va circulando a través del cauce. No, lo va a aportar la salida de la subcuenca. Nuevamente voy a repetir, el GHMS solamente puede calcular hidogramas a la salida de cada una de las subcuencas, solo a la salida, no puede a medida que se esté moviendo a través del cauce. Entonces, como ya sabemos cuáles son los elementos, cuántas subcuencas tienen, ya hacemos el esquema. Entonces, tenemos tres subcuencas. Entonces, ¿y cuál es el icono que usamos para representar una subcuenca? Es subbasing. Entonces, aquí tenemos los iconos de subbasing. Subbasing 1, que es esta subcuenca 1, subbasing 2, que esta es subcuenca 2, y subbasing 3, esta es subcuenca 3. Listo, vamos a ir de aguas arriba a aguas abajo. Siempre vamos a modelar de aguas arriba a aguas abajo, no desordenado, ni tampoco de aguas abajo a aguas arriba. Siempre de aguas arriba a aguas abajo. Entonces, ya vamos a modelar estas dos subcuencas y esta subcuenca 3. Subcuenca 1, 2, 3. Listo, ahora, esta subcuenca 1 y esta subcuenca 2 aportan a este punto final de acá. ¿Ya? Entonces, estos dos tienen un punto de salida, un punto en común de salida. Y como tienen un punto en común de salida, significa que el caudal de aporte de acá y el caudal de aporte de acá se van a sumar, se van a convertir en uno solo y van a circular a través de este cauce. ¿Y qué icono nosotros usamos para simular esa sumatoria de hidogramas? Es la de junction, ¿ya? Junction. Es este de acá. Esta acá, la de junction. Junction. Entonces, pues, elegimos ese icono, junction, que está acá. ¿Ya? Junction. Entonces, con eso simulamos que existe un punto en común de estas dos subcuencas, es decir, que se van a unir en un único punto y que al mismo tiempo se van a sumar los hidogramas que van a generar cada una de estas. Entonces, tenemos eso y conectamos esta subcuenca 1 y esta subcuenca 2 con este icono de unión. Ya, con eso conectamos aguas abajo y aguas abajo. Listo. Ahora, una vez que ya tengamos el hidograma resultante, ese hidograma va a circular a través de un tramo intermedio, a través de un cauce intermedio. ¿Qué significa una circulación a través de un cauce intermedio? De que se va a generar un tránsito de onda, una laminación, una transformación del hidograma a medida que va circulando a través de ese cauce intermedio. Para simular ese tránsito, propagación del hidograma, utilizamos Rich, ya que es este icono de acá. Rich Creation Tools. Entonces, creamos Rich Creation Tools, que es una línea azul, y es acá donde nosotros vamos a simular el tránsito de onda. Luego, finalmente, el hidograma que va a circular a través de este cauce y que va a generar una modificación, va a converger en un punto de salida, es el punto final de la cuenca. Y en este punto de salida al mismo tiempo va a recibir el aporte de esta subcuenca 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una salida. En la salida hay dos opciones. Este mismo junction, ¿ya? Que va a simular la sumatoria del hidograma que va a aportar esta subcuenca 3 con el hidograma que ha transitado y que se ha laminado a través de este cauce. O también podemos usar el de zinc, que también va a llevar a cabo esa sumatoria, ¿ya? Pero la diferencia entre estos dos es que si nosotros usamos zinc, ya aguas abajo no vamos a poder conectar ningún icono más. Pero si utilizamos junction, aguas abajo sí se van a poder conectar otros iconos. Entonces aquí ha preferido utilizar junction
y ha conectado el cauce donde se va a simular el tránsito de onda con la subcuenca 3. Y acá es donde se va a hacer la sumatoria de estos dos histogramas y obtenemos nuestro caudal de diseño. ¿Ya? En este caso el hidrograma resultante y obviamente el caudal pico va a ser el caudal de diseño. Entonces, es esta forma en que nosotros vamos a realizar la modelación, la representación esquemática de la cuenca en el modelo de la cuenca. Listo. Entonces, si hemos hecho el primer componente, es el segundo componente es el modelo meteorológico. Es en este modelo donde nosotros vamos a ingresar los datos de las precipitaciones, ya que cada una de las estaciones que llegan a influenciar sobre nuestra cuenca de análisis presentan. Obviamente, la forma que vamos a introducir estos datos van a ser en forma de hietogramas. Entonces, aquí nos dice, el modelo utiliza datos de precipitaciones, evapotranspiración, etc. Y lo que va a hacer es asignar esos datos de precipitación, evapotranspiración, etcétera, a cada una de las subcuencas de nuestra zona de estudio. Las va a asignar. Entonces, lo que se debe hacer, tenemos nuestra subcuenca. De esa subcuenca, nosotros primero debemos definir qué estaciones ya van a influenciar sus precipitaciones sobre nuestra cuenca de análisis. Para eso, tomamos las estaciones más cercanas, incluso las que están adentro, y realizamos polígonos de Thyssen. Esos polígonos de Thyssen ustedes lo pueden realizar en el ArcGIS. Lo único que deben hacer es, como ya tienen su cuenca delimitada, deben descargar un mapa de estaciones en formato shapefile que está en GeoBolivia y sobreponerlo sobre esa subcuenca generada. Ya teniendo todas las estaciones, ya escogen las que son cercanas a estas y las que están dentro de ella. Y en la parte, en la herramienta de DataToolbox hay una parte donde se puede llevar a cabo interpolaciones y por lo tanto realizar polígonos de Thyssen. Realizan esos polígonos de Thyssen y con eso ustedes pueden darse cuenta que de todas las estaciones, cuáles son las que realmente van a aportar sus precipitaciones sobre un determinado porcentaje de cada una de las subcuencas. ¿Ya? Entonces, con esos polígonos de Thyssen, definen primero qué estaciones van a aportar sus precipitaciones sobre cada una de sus cuencas y cuál va a ser el porcentaje de superficie, ¿ya?, de aporte para cada una de esas cuencas que van a tener las respectivas estaciones que se tienen. Teniendo ello, ya en el GHMS lo que se hace es, dependiendo de cuántas estaciones van a aportar sus precipitaciones sobre la cuenca, ya se van a crear un determinado número de gauge. En el modelo meteorológico está una opción que dice gauge, ¿ya? En esos gauge es donde nosotros vamos a introducir los registros pluviométricos de precipitaciones, ¿ya? Y entonces, dependiendo de cuántas estaciones nosotros tengamos, ya vamos a tener un determinado número de gauge. Introducimos esos gauge, generamos esos gauge, introducimos las precipitaciones en cada uno de esos gauge, ya en forma de hietogramas, y con el modelo meteorológico posteriormente vamos a asignar su respectivo gauge a el de la respectiva subcuenca cuya estación va a aportar sus precipitaciones. Para ello hemos usado, por eso realizamos los polígonos de Thyssen. ¿Ya? Entonces, aquí dice, puede usar precipitación puntual o por celdas y puede modelar precipitación sólida y líquida junto con la evapotranspiración. Es decir, aquí también además de modelar precipitaciones, también lo puede modelar nieve. Se utiliza evapotranspiración únicamente cuando se desea una respuesta de la cuenca continua o a largo plazo. Aquí ya esto de la evapotranspiración nuevamente voy a repetir para eventos continuos. Entonces, el modelo meteorológico, ¿qué hace?
hace que nosotros podamos introducir las precipitaciones en forma de hietogramas mediante gauge al programa y finalmente va a asignar cada uno de esos gauge a su respectiva subcuenca. Bueno, aquí nos están dando los métodos que presenta el modelo meteorológico para introducir los datos de precipitaciones y también para la asignación de estas mismas. Nosotros vamos a usar en caso de que sobre nuestra cuenca tengamos más de una estación meteorológica, vamos a tener que utilizar pluviómetros con pesos, donde en este caso se pondera la cantidad de superficie o área que va a aportar cada una de las estaciones sus precipitaciones. Por eso aquí dice, este método aplica pesos definidos por el usuario en pluviómetros que el usuario desee. Y en caso de que tengamos solamente, o sea, que haya una única estación que va a aportar sus lluvias sobre toda la cuenca, vamos a usar el de hietograma especificado. Este método aplica un hietograma definido por el usuario a un elemento de su cuenca. En este caso, lo único que hacemos es ingresar un hietograma manualmente y ese hietograma directamente lo aplicamos sobre toda la cuenca. Bueno, aquí nos están dando los pasos para la creación de un gauge. Así nomás, véanlo. Esto nuevamente lo vamos a explicar de manera más detallada al momento de hacer la modelación hidrológica. Entonces, aquí solamente es una pasada. Hacemos clic en componentes. En componentes está la opción Time Series Data Manager. Hacemos clic y luego en esta parte de acá, desglosando, hacemos clic en este icono de acá y haciendo clic en el icono debemos introducir la fecha de inicio de nuestra lluvia, la fecha de finalización de nuestra lluvia y la hora de inicio y finalización de la lluvia. ¿Ya? En otras palabras, aquí nos está dando de qué hora a qué hora va a durar nuestro hietograma. Una vez introducido el tiempo, el siguiente paso consiste en introducir los datos de las precipitaciones. Obviamente van a estar en milímetros, ¿no? Precipitaciones en milímetros. Entonces introducimos y con eso nosotros ya hemos ingresado los datos de las lluvias en forma de hietogramas. Esto solamente es una pasada general. Nuevamente se les va a explicar en forma más detallada cuando hagamos la modelación hidrológica. Luego, bueno, aquí ya una vez que hemos introducido los datos de precipitaciones mediante la creación de gauge, ¿ya? O pluviómetros, el siguiente paso es asignar esas precipitaciones a la respectiva cuenca, a su respectiva subcuenca. Entonces, creamos un modelo meteorológico. En el modelo meteorológico desglosamos, vamos a hietograma especificado y una vez de ello, haciendo clic, nos aparece acá una tabla. Entonces nos dice si a la respectiva subcuenca creada quiere asignarle este gauge creado, nosotros le decimos sí y una vez de ello se crea. ¿Ya? En caso de que se cuente con más de una subcuenca, aquí tenemos 3 subcuencas, ya debemos aplicar su respectivo gauge. Si es que cada una de sus cuencas tiene un gauge diferente. Finalmente, el último componente son las especificaciones de control. Con las especificaciones de control, nosotros vamos a definir cuánto va a ser el tiempo de nuestra simulación. Es decir, cuánto va a durar cada uno de los procesos matemáticos que se van a llevar a cabo dentro del programa, con el cual se van a simular los procesos físicos o hidrológicos que se tienen. Entonces, acá lo único que hacemos es ir a componentes, ir a control specifications y creamos una especificación de control. Las especificaciones de control se refieren al tiempo de duración de la simulación, como les dije, el tiempo que se va a dar para llevar a cabo todos los cálculos, incluyendo también la fecha y hora de comienzo y fin del proyecto, intervalo de tiempo para efectuar los cálculos. El tiempo de simulación siempre debe ser mayor a la duración de la lluvia porque el hidrograma que se genera, para que el hidrograma se genere de manera completa. Entonces,
En las especificaciones de control, lo único que tenemos que introducir es la fecha de inicio y su hora de inicio y la fecha de finalización y su hora de finalización. Y ahí el intervalo de tiempo, es decir, cada cuántos minutos queremos obtener los resultados. Como los resultados que vamos a obtener son los caudales, cada qué cantidad de tiempo queremos obtener los caudales. Es decir, queremos caudales cada 15 minutos, caudales cada 5 minutos, cada 20 minutos. Con eso nosotros definimos cada cuánto queremos los resultados obtenidos. Es muy importante tomar en cuenta que el tiempo de simulación tiene que ser muchísimo mayor a la duración de la lluvia. ¿Ya? No pueden ser tanto la duración de la lluvia como el tiempo de simulación el mismo. ¿Por qué? Porque no una vez que termina de precipitarse, o sea, no significa que una vez terminado la duración de la lluvia, ¿ya? Inmediatamente toda esta se va a convertir en escorrentía y va a llegar a nuestro punto de descarga. No, sino que va a haber un tiempo en el cual se va a convertir en escorrentía y esa escorrentía todavía tiene que circular a través de toda la subcuenca hasta llegar a nuestro punto de descarga. Entonces, todo ese tiempo ya puede tener horas o puede tener minutos, pero eso implica que va a haber un mayor tiempo ya en cuanto a la simulación que se debe tener con respecto a la duración de lluvia que se ha tenido. Entonces, ese tiempo de simulación tiene que ser muchísimo mayor. ¿Y por qué? Y aquí se observa el por qué. Este es ya la obtención del resultado de un hidograma en un determinado punto de descarga. Los que están con líneas punteadas ya son los hidogramas que aporta dos subcuencas. Y lo que está con línea continua es la sumatoria de esos dos hidogramas. Es decir, que este hidograma se ha generado en un punto de convergencia de dos subcuencas. Si ustedes observan, el hidograma no se ha generado en su totalidad. Aquí falta un pedazo. Aquí falta un pedazo. ¿Qué significa eso? Que nuestro tiempo de simulación no ha sido el suficiente para que para que nosotros hayamos podido obtener todos los resultados del hidograma que se requiere. Entonces, debido a esto, lo que debemos hacer es aumentar el tiempo de simulación. Ya, digamos, aquí, por ejemplo, el tiempo de simulación era desde las 0 horas hasta las 9 horas, o sea, un tiempo de 9 horas. Pero se observa que en las 9 horas no se ha generado todo el hidograma. Entonces vamos a aumentar el tiempo de simulación y aquí se ha aumentado hasta las 18 horas. Y aquí recién ya todo el hidograma en su totalidad se ha generado. Aquí está toda la generación del hidograma en su totalidad. Entonces es muy importante. El tiempo de simulación siempre va a ser mayor a la duración de la lluvia. ¿Quién nos dice? Cuando se definen estas especificaciones, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, el ending date, o sea, la fecha y hora de finalización de la simulación, este de acá, el ending date exceda del tiempo base de los hidogramas, es decir, sea más que el tiempo de duración que tenga el hidograma. Lo correcto es que los hidogramas se muestren como en la figura 17b, es decir, en su totalidad. Es decir, que el hidograma cabe completamente su representación. Para ello tenemos que seleccionar una cantidad de horas necesarias y en este caso es como mínimo 15. Entonces, el tiempo de simulación tiene que ser lo suficientemente grande para que el hidograma generado se dé en su totalidad. Listo, con eso nosotros ya finalizamos con el último componente que es las especificaciones de control de el GHMS. Ya aquí tenemos a otras partes que tiene GHMS, pero que no son relevantes, ya, pero es, bueno, pues se puede saber, como por ejemplo la interfaz de usuario. La interfaz de usuario consiste en una barra de herramientas, barra de menú y 4 paneles principales. O sea, este de acá, el explorador de la cuenca, el escritorio que es este de acá, perdón, el escritorio que es este de acá, que es donde se va a realizar el esquema de la cuenca, el escritorio que es, no, pero nuevamente, el escritorio donde nosotros vamos a realizar la representación esquemática de la cuenca
el explorador de la cuenca acá, donde se van a generar cada una de las carpetas, ya a medida que vamos generando cada uno de estos componentes. Cuando generamos un componente que es el modelo de la cuenca, se va a generar aquí una carpeta de su cuenca, ya donde nosotros vamos a utilizar distintos iconos hidrológicos para representar nuestra zona de estudio, y aquí se van a generar esos mismos iconos. Lo mismo va a ser cuando creamos el modelo meteorológico y las especificaciones de control. Se van a generar aquí otras carpetas. Ya luego tenemos el editor de componentes. Acá es donde nosotros vamos a introducir los datos que requerimos, así como definir los tipos de métodos, tanto para las pérdidas por infiltración como para las transformaciones de los citogramas en hidrogramas. ¿Ya? Y finalmente tenemos el registro de mensajes, que acá nos va a dar algún tipo de advertencia o mensaje en caso de que nosotros hayamos introducido mal algún tipo de dato, o nos falte algún tipo de icono, o no hayamos conectado algún icono, ¿ya? Entonces ese es, o hayamos introducido algún dato mal. Bueno, aquí está de manera más resumida. Aquí el explorador de la cuenca. Aquí tenemos el editor de componentes, y bueno, aquí está el registro de mensajes. Listo, entonces ya hemos terminado la primera parte referente a lo que es el GHMS, ya las componentes que presentan, los distintos trabajos que realizan, y bueno, las partes más que tienen. Ahora, lo siguiente que se debe hacer es explicar el método por pérdida de infiltración que nosotros vamos a utilizar para convertir los dietogramas totales en dietogramas netos. En este caso vamos a usar el método de la SS del número de curva. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, y en la siguiente clase igualmente, además de explicar esta parte teórica, vamos a generar un mapa de número de curva, con el cual nosotros vamos a obtener el parámetro que nos va a permitir calcular las pérdidas por infiltración, y por lo tanto obtener nuestras precipitaciones efectivas. ¿Ya? Entonces, de todo lo que se les ha explicado hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Podrías repetir un poco de lo del principio del hidrograma, por favor? ¿Qué parte? Eh, la cuarta gráfica o tercera gráfica, si mal no recuerdo. ¿Esto? Sí, ¿Qué parte? del C y el D, por favor. Ya, entonces, una vez que nosotros tengamos ya la precipitación neta o efectiva, ya a partir del cálculo de las pérdidas, en este caso por infiltración, ya, el siguiente paso consiste en convertir estas precipitaciones netas efectivas en hidogramas. En este caso, este hidograma de acá es el hidograma de escorrentía directa. Entonces, ya teniendo este hidograma de escorrentía directa, ya a esto se le debe sumar el flujo base. En muchos casos, la cuenca de la red de drenaje en el cual nosotros estamos llevando a cabo nuestra simulación hidrológica, ¿ya? Cuenta con un flujo base, el cual permanece constante a lo largo de todo el año. Entonces, estas escorrentías directas solamente son productos de un evento en específico, que se produce en cortas horas de tiempo, se convierte en escorrentía, y obviamente esa escorrentía o crecida va a ir a través del cauce. Pero a la par de esa escorrentía generada, ya hay un flujo base más ahí, que permanece todo el año. Entonces, lo que hace el GHMS es a esta escorrentía directa sumarle este flujo base, lo suma, para de esa forma obtener un hidrograma total. Ese hidrograma no es más que la sumatoria de esta escorrentía directa generada por esta precipitación neta con el flujo base que permanece de forma constante en el cauce todo el año.
Ya teniendo el ideograma total, lo siguiente que sucede es que este ideograma va a transformarse o va a cambiar su forma cuando se mueva o transcurra a través de un cauce o a través de un embalse. Si cuando vaya a través de un cauce o un embalse, este hidrograma total va a sufrir cambio. Este cambio puede darse a través de un achatamiento, el cual implica una reducción del caudal pico, o un alargamiento, ya lo cual provoca una retardación del caudal pico. O también puede ser ambas, no necesariamente una, puede ser ambas. Entonces, para poder simular ese cambio o esa modificación del hidrograma a través del cauce o a través de un reservorio, ¿ya? Donde sí va, donde nuevamente va a generar una reducción del pico y un alargamiento del mismo, ¿ya? Que se lo define como tránsito de onda, ¿ya? Es que el GHMS va a ser el trabajo D, ¿ya? Que es el tránsito o propagación del hidrograma. De esa forma va a simular ese cambio a través de un tránsito o laminación del hidrograma. Y para eso hay varios métodos. Método de Muskingum, Muskingum-Kunge, luego de la onda cinemática, y hay varios métodos más. ¿Ya? Entonces, esa es la fase C y la fase D. La fase C, que a esas correntías directas se le suma el flujo base, tenemos un hidrograma total, y una vez de ello, simular el cambio del hidrograma a través del cauce o a través del reservorio, ¿ya? Mediante una laminación o tránsito de onda. En este caso, el GHMS igual tiene distintos métodos para realizar ello. Eso es. Gracias, Auxi. El GEC HMS es quien nos va a dar los datos para el hidrograma, ¿verdad? Sí, pues la función principal de GHMS es obtener hidogramas. Ese es. Prácticamente el GHMS utilizamos para la obtención de hidogramas. El resultado que vamos a obtener una vez introducido todos los datos ya es un hidograma, nada más. Es el hidograma. Y con ese hidograma nosotros vamos a dimensionar el vertedero de excedencias y a partir de esa dimensión obtener las alturas de máximas excedencias, que es lo que nosotros requerimos. Gracias, Auxi. Okay. ¿Alguien tiene otra duda?